El ANOVA se emplea para analizar el comportamiento de una variable dependiente y en términos de otra variable independiente o factor X. Por ejemplo, al estudiar la eficiencia de operación de un motor automotriz con respecto a 4 marcas diferentes de gasolina, obtenemos que la variable dependiente Y es la eficiencia de operación del motor y los factores X son las 4 marcas diferentes de gasolina. Malotra define la ANOVA como una prueba de medias para 2 o más poblaciones, partiendo de la siguiente hipótesis. La hipótesis nula es que las medias de las variables son iguales, es decir, nuestra hipótesis inicial es que H0 es μ1 igual a μ2 igual a μ3 igual a μ4. Para probar la hipótesis nula se deben calcular las sumas de cuadrados que nos hablan sobre la variación. La primera es la suma de cuadrados entre las categorías, la siguiente es la suma de cuadrados dentro de las categorías o error y la última es la suma de cuadrados totales. Como sé que no me han entendido nada, vámonos con un ejemplo. No, en realidad no entiendo nada. ¡Ay, qué bruto, focalicero! Al Colegio El Arca le han ofrecido 4 métodos de enseñanza diferentes para mejorar el aprendizaje de sus estudiantes de tercer grado. Lo que va a hacer el colegio es que va a probar cada uno de estos métodos en un grupo de estudiantes y luego realizará una prueba para verificar si las calificaciones son acordes al método de enseñanza. De esta manera vamos a ver si el método de enseñanza influye o no. Estas son las calificaciones de cada estudiante después de poner en práctica el método de enseñanza. Podemos darnos cuenta que está dividido por método de enseñanza, donde el N es el número de estudiantes a los que se les practicó ese método específico y el Y barra corresponde al promedio total de cada una de estas calificaciones. Además tenemos que el número total de estudiantes es 23 y el Y barra total es 77,35. Para conocer cuál método de enseñanza influye sobre la calificación, vamos a trabajar sobre el supuesto de que los 4 métodos de enseñanza influyen de la misma manera en cada estudiante. De esta manera, nuestra hipótesis nula es de que μ1 es igual a μ2 igual a μ3 igual a μ4, siendo μ la media de cada método de enseñanza. Para conocer la suma de cuadrados entre grupos vamos a necesitar el Y barra de cada grupo, el Y barra total y el número de estudiantes de cada método. Por ejemplo, para el método número 1 tenemos que el Y barra es 75,67, lo vamos a restar a 77,35 que corresponde al Y barra y lo vamos a multiplicar por 6, que fueron los estudiantes del método número 1. Así vamos a sumar todos los métodos y nos da que nuestra suma de cuadrados entre grupos es de 712,80. Por otro lado, las sumas de cuadrados dentro de cada grupo es la resta de la calificación de cada estudiante y el Y barra del método correspondiente elevándolo al cuadrado. Al hacer esta sumatoria se conoce la suma de cuadrados del método utilizado y sumaremos los 4 métodos para conocer nuestra suma de cuadrados dentro de cada grupo total. Para calcular la suma de cuadrados totales vamos a restar la calificación del estudiante y el Y barra total elevándolo al cuadrado. Después de hacer esta sumatoria obtenemos que nuestro CSY es de 1909,42. También vamos a comprobar de que la suma de cuadrados totales es igual a la suma de cuadrados entre más la suma de cuadrados dentro y estos dos valores deben ser exactos. Para probar la hipótesis nula vamos a necesitar de un F de prueba. Este valor lo conseguimos dividiendo la suma de cuadrados entre los grupos sobre las clases menos 1 entre la suma de cuadrados del error sobre n menos k, siendo k las clases, en este caso 4, y n el número total de estudiantes, que en este caso son 23. De esta manera tenemos que nuestro F de prueba es 3.77. Para conseguir nuestro F crítico vamos a necesitar los grados de libertad 3 y 19 que hacen referencia a n-1 y n-k.
De esta manera conseguimos que el valor es 3.13 y podemos observar que el F de prueba es mayor al F crítico. De esta manera se rechaza H0, que es nuestra hipótesis inicial, y concluimos que sí existe una diferencia entre la calificación y los métodos de enseñanza en los estudiantes. Los principales supuestos son: Primero, las categorías de las variables independientes pueden ser fijas, es decir, que no cambian con respecto a la muestra, aleatorias o combinadas. Segundo, se puede considerar normalidad del error, es decir, media cero y varianza constante. De esta manera, el error no se puede relacionar con ningún factor X. Y tercero, las observaciones no son independientes, es decir, el valor F puede ser significativamente distorsionado. Y esta fue la clase de hoy.